la Iglesia de Dios reunida hoy en este lugar y al ministerio también que Dios ha tomado para estar al frente de esta su iglesia, como en días pasados, el domingo exactamente, yo les hacía que pudieran observar a la iglesia y la responsabilidad pudiéramos sentirla, porque tenemos ese deber, esa obligación de vigilar por la iglesia. Hoy, en este día, meditaremos recordando estas palabras escritas por este rey Salomón. Es un momento de recordar, porque no es algo que vayamos a iniciar, pero sí es importante que meditemos en lo que debemos hacer desde nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Que siempre tengamos presentes estas palabras, porque hoy este lugar en el cual se reúne la iglesia de Dios tiene que ser de un buen testimonio. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Leíamos estas palabras aquí que realmente pues son un gran ejemplo para que todos los miembros de la iglesia de Dios hoy las retomemos. En aquellos tiempos del rey Salomón, orando a Dios también y pidiendo por el lugar donde se reuniría el pueblo de Israel, mencionaba estas palabras. Ustedes todos conocemos estas palabras, donde empezamos a leer y dice aquí en el verso 15: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo de Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual tuviese mi nombre, aunque escogí a David para que viviese en mi pueblo Israel. Todo esto nosotros lo hemos leído una, otra y otra vez, pero hoy, en los tiempos que vivimos, sabemos que pues, han sido un poco difíciles, no tantos como los que sufrió la iglesia en el principio. Hoy, haciendo memoria, lo que hemos vivido no se compara, no es de compararse con lo que vivió la iglesia en el principio. Ustedes recuerdan 1260 años sufriendo persecución, angustia por muchos lugares. Hoy tenemos la bendición de estar en un lugar que Dios ha dispuesto también. Tal vez en el principio los hermanos que edificaron este lugar nunca se imaginaron que en algún momento la iglesia de Dios había de reunirse en este lugar. Platicando en algunas ocasiones con el hermano Moisés, he conocido de sus padres, he sabido de sus padres. Ellos, siendo también miembros de la iglesia de Dios, en los momentos que ésta ha tenido problemas, ellos empezaron a disponer del lugar para que la iglesia pudiera reunirse. Y hace algunos años así lo hicieron con algunos hermanos. Estando en este lugar por algún tiempo,
Después ya consiguieron un lugar propio para poder edificar un lugar donde se da honra y gloria a Dios. Pasan algunos años y vuelve a acontecer lo mismo. Hoy, gracias a Dios, nuevamente, ya no sus padres, sino nuestro hermano Moisés y su familia han vuelto a abrir las puertas de este lugar. Y hoy, gracias a Dios, estamos nuevamente aquí, parte de la iglesia que lleva el nombre de nuestro Dios. Seguramente no es casualidad. Para Dios no. Para nosotros pudiera ser. Para Dios no. Pero es importante que todos, miembros de la iglesia de Dios, divididos por familias, tengamos la certeza de que Dios se manifiesta en este lugar. Dice allá en Levítico 19:30. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Dios siempre se ha manifestado donde está su pueblo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, caminando por el desierto, había un lugar donde Dios se manifestaba? Y hoy que estamos aquí, este lugar también ha sido consagrado. Ha sido consagrado y debido a eso tenemos la certeza de que Dios se manifiesta. Por eso cuando leíamos aquí en el primer libro de los Reyes, donde Salomón edifica también el templo para la honra y gloria de Dios, mencionaba todas estas palabras. Pero este lugar siempre también fue un lugar muy distinguido. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ¿qué es lo que hacía Daniel cuando oraba a Dios? Dice que abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, pensando siempre en el templo, porque ahí se manifestaba Dios. Cuando también nosotros nos enteramos a través de las noticias, de la televisión y de algunos otros medios ya hoy en día, lo que queda de aquel templo que fue destruido y luego reedificado y nuevamente ya destruido totalmente, quedan algunos vestigios de ese lugar. Y todavía hay gente que tiene la confianza y acude a ese lugar y ora a Dios en ese lugar. Hoy sabemos que eran partes solamente y le llaman el muro de los lamentos. Pero su confianza todavía está ahí. El pueblo de Israel siempre, añorando ese lugar, acude a ese lugar. Y hoy vemos que gente de diferentes nacionalidades también acude a ese lugar. Porque Dios se manifestó ahí en ese lugar por muchos años. Yo no sé si hoy se siga manifestando, pero sabemos que por mucho tiempo Dios se manifestó en ese lugar. Un lugar que fue consagrado por el mismo Dios. Porque Salomón escribió estas palabras, ciertamente, pero Dios escogió el lugar.
lugar. Dios le indicó dónde había de edificar ese lugar. Y ustedes conocen, hermanos, todos conocemos la historia. David tenía el deseo de edificar ese templo. Y Dios no se lo permitió. Pero Salomón, siendo hijo de David, fue el que edificó. David empezó a recabar cosas, a guardar, y le dejó precisamente para que él edificara ese lugar. Pero queda en nosotros, hermanos, también ahora el que nosotros mantengamos un buen testimonio delante de las personas, delante de las gentes que no conocen la palabra de nuestro Dios. Y por eso es importante que al acudir a este lugar siempre vengamos convencidos de que aquí se manifiesta Dios. Hace unos momentos les decía al terminar el estudio de la escuela que es importante que tengamos cuidado de las personas de las cuales a lo mejor se incomodan porque nosotros dejemos nuestro carro enfrente de su casa, de su negocio, y es importante que desde ahí empecemos también a mantener ese buen testimonio y que nuestras familias también sean portadoras de ese buen testimonio. Nuestros hijos, nuestras hijas, porque este lugar es santo. Hace unos días, platicando también en este lugar sobre estas mismas cuestiones, les decía a los hermanos que a veces nosotros como miembros del ministerio a veces involucramos a nuestras familias, a veces sin preguntarles, en otras preguntándoles, y a veces ellos han crecido desde siendo ya muy pequeños con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y ellos tienen que llevar ese testimonio de que este lugar es un lugar santo. Todas las instalaciones de este lugar vienen a ser santificadas porque Dios se manifiesta. Y hoy es importante que los jóvenes, que los niños también tengan presente que este lugar es santo, porque Dios se manifiesta en este lugar. Y desde ahí nosotros vamos a enseñarles de que ellos siempre mantengan reverencia a este lugar. Hay personas que no habiendo leído la palabra de Dios, guardan reverencia a los lugares donde adoran, según ellos, a Dios, de una manera mucho más grande que la que nosotros como Iglesia de Dios guardamos reverencia al lugar donde nos reunimos, donde sabemos que Dios se manifiesta. Solamente basta ver a las personas que cruzan por el eje 2 de Congreso de la Unión hacia el eje 1 Guerrero. Cruzando sobre ese eje, Calzada de Guadalupe, desde ahí muchos se santifican. ¿Y por qué lo hacen? Por la basílica. Cuando usted pueda ver esa situación, podrá darse cuenta qué reverencia tienen del lugar donde a lo mejor ni siquiera se reúnen, donde saben que hay un lugar donde otras gentes se reúnen, pero guardan una gran reverencia,
nosotros, como Iglesia de Dios, los lugares donde se adora a Dios, debemos mantenerles una gran reverencia, porque es importante que las gentes que no conocen a Dios conozcan que aquí se reúne la iglesia que lleva el nombre de Dios. Aquí, cuando leíamos en esta parte las palabras que Salomón escribía, dice en el verso 17: y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero tú no edificarás la casa sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para que el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ustedes, hermanos, recordarán que era el lugar donde Dios se manifestaba. Dios se manifestaba ahí, en el arca precisamente. Y el arca era continuamente movida de un lugar. Cuando Dios les indicaba al pueblo que habían de moverse, levantaban el tabernáculo, lo llevaban donde nuevamente Dios les volvía a indicar el lugar donde habían de establecerse por un tiempo. Hoy la iglesia se ha establecido en este lugar. Gracias a Dios, que ha tenido a bien el poner en el corazón de nuestros hermanos disponer de este lugar, para que aquí se adore a Dios. Pero también su familia debe mantener ese buen testimonio en todos los aspectos. Cuando yo les decía, hermanos, es importante que estemos conscientes de la gran responsabilidad que a veces les lleva uno a los hijos. Seguramente nuestro hermano Moisés no pensó en toda la responsabilidad que llevaría a su familia, a sus hijos. Hoy su nieto todavía no entiende, pero también es parte de esta responsabilidad. Y también tendrá que llevar un buen testimonio delante de las gentes. Y hoy por hoy, esa responsabilidad recae en nuestro hermano Moisés, pero también en el ministerio, porque también nosotros tenemos que acercarnos a su familia para poder llevar palabras de aliento, palabras de fortaleza, que haga que su familia mantenga ese buen testimonio. Una gran responsabilidad, porque ellos habitan este lugar también, y es una gran responsabilidad. Todo esto es importante que nosotros también, como parte del ministerio, veamos por todos los miembros de la Iglesia de Dios, que sean
hombres y mujeres que mantengan un buen testimonio delante de las personas. Porque dice el apóstol Pedro, porque lo que ellos murmuran de vosotros, glorifiquen a Dios. Esto es importante, que pensemos todos. Hoy todos tenemos esa responsabilidad. Dice aquí la palabra de nuestro Dios en el verso 22, púsose luego Salomón delante del altar del cual Jehová, delante del altar de Jehová, en presencia de todos, de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Y de esta manera, todos los que estamos hoy aquí presentes, y aún los que no están, pero son parte de la iglesia, deben mantener este buen testimonio. Por eso dice aquí, los que andan delante de ti de todo su corazón. Debemos mantener ese buen testimonio delante de todas las personas. Y no solamente los que viven aquí en la calle, sino todos los que viven en la colonia. Y donde quiera que vayamos como iglesia de Dios, debemos llevar ese buen testimonio. Para que, dice la palabra de nuestro Dios, para que en lo que ellos murmuran de nosotros, glorifiquen a Dios. Que digan, estos son diferentes. De estos no habíamos visto. Son diferentes a los demás. Pero es importante que estemos conscientes de que debemos mantener ese buen testimonio. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, verso 24, dice la palabra de nuestro Dios, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Dijístelo con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como aparece este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no faltará varón de ti delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has delante de mí andado. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Estas eran las palabras de aquel hombre que había iniciado también a gobernar aquel pueblo, el pueblo de Israel. Un hombre con sabiduría, pero un hombre humilde que estaba delante de Dios. Un hombre temeroso de Dios, para que Él también nos diera ese ejemplo, ese testimonio. Por eso cuando escribe parte de los proverbios, allá en el capítulo 22, verso 6, dice, instruye al niño en su carrera, para que cuando él fuere viejo, no se apartará de ella. Por eso es importante que nosotros, los adultos, enseñemos a los niños, a los jóvenes, de cómo deben llevar ese comportamiento y mantener reverencia en el lugar donde se reúne la iglesia de Dios. Dios se manifiesta en este lugar. Dios seguirá manifestando en este lugar, porque Dios lo ha elegido. Dios ha elegido este lugar para que en este tiempo la iglesia que lleva su nombre se reúna en este lugar. Hace unos días, hace unos
2 meses más o menos, estando al frente de la iglesia ahí en Tamagno, yo les mencionaba, extraño a mis hermanos que veo en esa ocasión, les decía. Y hoy estoy gozoso, porque muchos de los que vi en ese día, hoy los veo aquí y siento un grande gozo. Y he elegido esta parte de las Escrituras para recordarles que debemos llevar ese buen testimonio donde quiera que vayamos. Pero dice aquí que meditemos. Dice la palabra de nuestro Dios, pero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que ha sido edificada. Contendrá Dios, pero Dios se habrá de manifestar en este lugar, porque hoy la iglesia que lleva su nombre se reúne en este lugar. Pues lo que les decía ya en lo que escribió Moisés, Levítico 19:30. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis. Y hoy este lugar ha venido a hacer eso, un santuario donde Dios se manifiesta, donde Dios habrá de escuchar las oraciones que nosotros o cualquiera que se acerque a este lugar haga a Dios. Dios se habrá de manifestar. Pero es importante que nosotros pensemos cómo debemos conducirnos. Cuando el apóstol Pablo escribía una de sus cartas a Timoteo, la primera carta, Timoteo era un hombre joven, y le dice precisamente allá en el capítulo 3. Verso 14 de primera de Timoteo dice estas palabras: esto te escribo con la esperanza que iré presto a ti, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El apóstol Pablo estaba al pendiente de Timoteo, sabiendo que era un hombre joven. No lo descuidaba. Por eso cuando le escribe esta carta, seguramente él quería estar antes con él, para ver cómo se conducía, cómo era su comportamiento en la iglesia. Pues les decía, hermanos del ministerio, hoy tenemos que estar vigilantes de los jóvenes, de los niños, para que ellos sean hombres y mujeres de un buen testimonio. Por eso el apóstol Pablo le escribía estas palabras: esto te escribo con la esperanza de que iré pronto a verte, pero si no fuera así, te lo escribo para que sepas cómo te conviene conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Por eso es importante que nosotros, como ministerio, como padres, como abuelos, estemos siempre al pendiente de los más jóvenes, de los niños, de todos ellos, para que también lleven ese buen testimonio. Cuando Dios ha elegido un lugar, Dios se manifiesta. Si nosotros vemos allá en el Éxodo
libro de Éxodo, en el capítulo 29. Éxodo 29, capítulo 29, verso 42. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Ahí es donde Dios se manifiesta, donde Dios ha elegido un lugar, se manifiesta. Y aquí estaba precisamente diciendo estas palabras: ahí me manifesté. Por eso dice aquí: allí testificaré de mí a los hijos de Israel. Allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio, y el altar santificaré. Asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Dios siempre ha elegido el lugar. Si vemos también aquí mismo en el capítulo 5, de Éxodo, capítulo 5 de Éxodo, verso 22. Dice aquí: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú poco has librado. Pero también es importante que nosotros veamos cómo Dios siempre se manifestaba en los lugares que Él había elegido. Aquí también, en este mismo libro, en el capítulo 30, verso 6, dice aquí la palabra de nuestro Dios: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo testificaré de mí. Dice aquí: y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas, al anochecer quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Pero aquí también vemos cómo era el lugar donde Dios se manifestaba. Dios les había dicho que ahí habría de manifestarse también. Y hoy tengamos la certeza de que Dios se manifiesta en este lugar. Por eso es importante que nosotros lo mantengamos en reverencia. Cuando estemos en este lugar, no podemos hacer cosas que desagraden a Dios. Si nosotros tenemos este lugar en gran reverencia, tomando el ejemplo del pueblo de Israel, cómo mantenía gran reverencia en el templo donde Dios se manifestaba, así también nosotros debemos mantener esa misma reverencia
hoy hacia este lugar, porque Dios habrá de manifestarse. Cuando Salomón escribía aquellas palabras también que leíamos, me hace recordar lo que también está escrito allá en Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 20. ¿Qué dice? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así también es importante que nosotros mantengamos esa reverencia en este lugar, porque tenemos que hacer nuestras esas palabras que escribía el profeta. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando entremos a este lugar siempre debemos mantener una gran reverencia. Si nosotros vemos también lo que escribía el rey David allá en el Salmo número 11, dice aquí, Salmo número 11, verso 4, Jehová en el templo de su santidad. Solamente esa parte de este verso. Jehová en el templo de su santidad. Hoy tengamos esa seguridad de que Dios habrá de manifestarse en este lugar. Así como escribía estas palabras del rey Salomón que leíamos aquí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, estas palabras que están escritas aquí, vamos a darle lectura. Les voy a pedir, hermanos, que estén de pie. Vamos a leer aquí en el capítulo 8. Ahora leeremos del verso 38 al 43. Todos juntos, hermanos, por favor, para que también mantengamos esta reverencia hacia este lugar. Verso 38 al 43, hermanos, todos juntos le daremos lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: toda oración, toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera se llene de su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada, y perdonarás, obrarás y harás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón conoces, porque si solo conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vives sobre la haz de la tierra, que tú diste a tus padres, asimismo al extranjero que no es de tu pueblo de Israel, que hubiere venido desde la tierra a causa de tu nombre, por lo grande tu grande nombre y tu gran fuerte, que tú has sostenido, y viniera a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero viera a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como pueblo de Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edificaré. Amén. Y estas palabras que nos dan una gran meditación para que nosotros meditemos. Y dice aquí en el verso 40, para que te teman todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra, que tú diste a nuestros padres, asimismo al extranjero
que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Quiera Dios que así también haya muchas personas que acudan a este lugar y que pongan su confianza en este lugar, porque oirán de que Dios se manifiesta en este lugar. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.